Has llegado al lugar donde las historias más oscuras cobran vida, y una vez que escuches ya no habrá vuelta atrás. Deja tu like y comenta desde dónde nos acompañas. Ahora sí, comencemos. Yo nunca creí en estas cosas. Siempre pensé que los tableros de Ouija eran juegos tontos que inventaron para asustar a la gente o para vender películas baratas de terror. Pero después de lo que viví esa noche en el cementerio municipal de San Luis Potosí, ya no puedo dormir tranquilo. Han pasado 3 años desde entonces, y todavía escucho esos susurros. Todavía siento esa presencia que nos siguió. Mi nombre es Roberto Méndez Salazar, tengo 28 años, y esta es mi historia. Una historia que ojalá nunca hubiera vivido. Todo comenzó en octubre del 2021. Yo trabajaba como guardia de seguridad en una bodega de electrodomésticos en San Luis Potosí. El trabajo era tranquilo pero aburrido, sobre todo los turnos de noche. Mi compañero de trabajo se llamaba Daniel Ruiz, un tipo de mi edad que siempre estaba buscando emociones fuertes. Daniel era de esos que se la pasaban viendo videos de terror en internet y leyendo historias paranormales en foros. Yo solo lo escuchaba para pasar el rato, sin creerle mucho la verdad. Una noche de viernes, después de salir del trabajo como a las 6 de la mañana, Daniel me invitó a desayunar unos tacos. Fuimos a un puesto que estaba cerca de la bodega, y mientras comíamos, él sacó su celular y me mostró un video. Era de unos muchachos jugando con una ouija en un lugar oscuro. Se veían luces extrañas y sombras moviéndose detrás de ellos. Por supuesto, yo le dije que todo eso era actuado, que eran puras mentiras para conseguir visitas en internet. Daniel se rió y me dijo que yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Me contó que su primo había jugado con una ouija una vez y que le habían pasado cosas muy raras después de eso. Cosas como escuchar pasos en su casa cuando estaba solo, ver sombras en las esquinas de su cuarto y sentir que alguien lo tocaba mientras dormía. Yo me burlé un poco, no voy a mentir. Le dije que su primo seguramente había visto muchas películas y se había asustado solo. Entonces Daniel me retó. Me dijo que si era tan valiente y no creía en nada de eso, que lo acompañara a jugar con una ouija, pero no en cualquier lado. Quería hacerlo en el cementerio municipal, el más viejo de la ciudad. Ese lugar me daba mala espina desde niño. Pasaba por ahí en el camión cuando iba a visitar a mi abuela, y siempre sentía algo raro al verlo. Era enorme, con árboles viejos y tumbas que tenían más de 100 años. Pero yo no iba a dejar que Daniel pensara que le tenía miedo, así que acepté el reto. Quedamos de vernos el sábado siguiente como a las 11 de la noche. Daniel dijo que él conseguiría el tablero de ouija y que yo solo tenía que llevar una linterna y valor. Durante toda esa semana yo traté de no pensar mucho en el asunto. Me decía a mí mismo que solo era un juego tonto, que no iba a pasar nada. Pero la verdad es que conforme se acercaba el sábado, yo empezaba a sentir nervios. No era miedo, o al menos eso me repetía. Era más bien una sensación rara en el estómago. Como cuando sabes que algo no está bien pero sigues adelante de todos modos. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Ese día trabajé mi turno normal pero no pude concentrarme bien. Me la pasé pensando en lo que haríamos esa noche. Uno de mis compañeros, un señor mayor llamado Don Armando, me preguntó si me sentía mal porque me veía distraído. Yo le dije que no era nada, que solo estaba cansado. Él me miró con una expresión rara y me dijo que me cuidara, que había algo en mi cara que no le gustaba. No le di mucha importancia en ese momento, pero ahora me arrepiento de no haberle hecho caso. Salí del trabajo como a las 9 de la noche. Me fui a mi departamento que quedaba cerca del centro de la ciudad. Vivía solo en un lugar pequeño de un solo cuarto, con baño y una cocineta. No era gran cosa, pero era suficiente para mí. Me bañé, me puse ropa cómoda y me preparé un café bien cargado porque sabía que sería una noche larga. A las 10:30, Daniel me escribió por mensaje diciendo que ya iba en camino. Quedamos de vernos en la entrada principal del cementerio. Salí de mi casa como a las 11 menos cuarto. Las calles estaban tranquilas, había poca gente caminando. El cementerio quedaba como a 20 minutos caminando desde donde yo vivía. Mientras iba por las calles, empecé a notar que hacía más frío del normal. Era octubre, pero no tanto como para sentir ese frío que me calaba hasta los huesos.
El cielo estaba nublado y no se veía ni una sola estrella. Todo estaba oscuro y silencioso de una manera que me ponía incómodo. Cuando llegué a la entrada del cementerio, Daniel ya estaba ahí esperándome. Traía una mochila negra en la espalda y una sonrisa en la cara que me dio mala espina. Me saludó como si nada y me preguntó si estaba listo. Yo asentí, aunque por dentro sentía que debería regresar a mi casa. La entrada del cementerio tenía una reja grande de hierro que normalmente estaba cerrada con candado. Pero Daniel había investigado y sabía que había un hueco en la barda del lado oeste por donde podíamos entrar. Me llevó por una calle lateral hasta encontrar ese lugar. Efectivamente había un espacio donde los ladrillos se habían caído y podíamos pasar agachados. Entramos al cementerio sin hacer ruido. Una vez adentro, Daniel sacó su linterna y me indicó que lo siguiera. El lugar era todavía más tétrico de lo que yo recordaba. Los árboles proyectaban sombras enormes por todos lados. Las tumbas viejas estaban todas desniveladas y algunas tenían las cruces caídas. Había monumentos grandes que parecían casas pequeñas, con puertas de hierro oxidado y ventanas rotas. El pasto estaba crecido y sin cuidar. Se escuchaba el viento moviendo las hojas secas y eso era lo único que rompía el silencio absoluto del lugar. Caminamos por varios minutos entre las tumbas. Daniel parecía saber a dónde iba. Me dijo que había venido antes en el día para encontrar el lugar perfecto. Yo lo seguí sin decir mucho, tratando de controlar los nervios que cada vez eran más fuertes. A medida que nos adentrábamos en el cementerio, la sensación de que algo no estaba bien se hacía más y más intensa. Era como si el aire mismo fuera más pesado, más difícil de respirar. Mis manos sudaban a pesar del frío y mi corazón latía más rápido de lo normal. Finalmente llegamos a una parte del cementerio que estaba más alejada de todo. Era una sección donde las tumbas eran muy antiguas, algunas de 1800 y tanto. Daniel se detuvo frente a una cripta grande que tenía la puerta medio abierta. La estructura era de piedra gris y tenía unas columnas a los lados. Arriba había un ángel tallado que le faltaba una de las alas. El lugar olía a humedad y a algo más que no puedo describir bien. Era un olor rancio, como a cosas viejas guardadas por mucho tiempo. Daniel se quitó la mochila y la abrió. Sacó el tablero de Ouija, que era de madera con las letras y números pintados en dorado. También sacó el indicador triangular que se usa para señalar las letras. Después sacó 2 velas blancas y un encendedor. Me dijo que las velas eran importantes porque ayudaban a que los espíritus pudieran ver mejor. Yo me reí nerviosamente y le dije que eso no tenía ningún sentido, que los espíritus no existían. Él solo me miró serio y me dijo que ya lo iba a ver. Pusimos el tablero en el suelo, justo frente a la entrada de la cripta. Daniel encendió las 2 velas y las colocó a los lados del tablero. La luz que daban era muy débil, pero suficiente para ver las letras. Nos sentamos uno frente al otro con el tablero entre nosotros. El viento había dejado de soplar y todo estaba en un silencio que me ponía los pelos de punta. Era el tipo de silencio que se siente denso, como si algo estuviera conteniendo la respiración junto con nosotros. Daniel me explicó las reglas. Teníamos que poner nuestros dedos sobre el indicador con mucha suavidad, sin hacer presión. Teníamos que estar relajados y concentrados. Él iba a hacer las preguntas y teníamos que esperar a ver si algo o alguien respondía, moviendo el indicador. Me dijo que era muy importante ser respetuosos y nunca burlarnos de lo que fuera que se comunicara con nosotros. También me advirtió que no debíamos quitarle la vista al tablero y que al final teníamos que despedirnos correctamente, moviendo el indicador a la palabra adiós que estaba abajo en el tablero. Pusimos nuestros dedos sobre el indicador. Yo trataba de mantener la mano firme, pero me temblaba un poco. Daniel cerró los ojos por un momento. Respiró profundo y luego empezó. Con voz clara preguntó si había alguien ahí que quisiera hablar con nosotros. Al principio no pasó nada. Solo estábamos ahí sentados en medio de ese cementerio oscuro, esperando. Yo estaba empezando a pensar que todo era una pérdida de tiempo cuando de pronto sentí un jalón en mi mano. El indicador se había movido. Yo miré a Daniel pensando que él lo estaba empujando, pero él tenía los ojos muy abiertos y la cara pálida. El indicador se movió otra vez, esta vez con más fuerza, y se dirigió hacia el sí que estaba en la esquina superior izquierda del tablero. Mi corazón empezó a latir tan fuerte
que podía escucharlo en mis oídos. Daniel me miró y tragó saliva antes de hacer la siguiente pregunta. Preguntó cómo se llamaba el espíritu que estaba con nosotros. El indicador empezó a moverse lentamente por el tablero. Pasó por varias letras formando un nombre. M, A, R, I, A, N, A. Mariana. Daniel preguntó si Mariana había sido enterrada en ese cementerio. El indicador se movió de nuevo hacia el sí. Yo podía sentir la energía que venía del tablero, una especie de corriente que me hacía sentir escalofríos por todo el cuerpo. No sé cómo explicarlo bien, pero era como si algo invisible estuviera ahí con nosotros. Algo que podía tocarnos sin que lo viéramos. Daniel siguió preguntando. Le preguntó a Mariana cuántos años tenía cuando falleció. El indicador se movió hacia los números y señaló el 19. Luego Daniel preguntó cuánto tiempo llevaba en ese lugar. El indicador deletreó la palabra 130. 130 años. Eso significaba que había fallecido como en 1890 y algo. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Trataba de encontrarle una explicación lógica, pero no había ninguna. Ni Daniel ni yo estábamos moviendo el indicador a propósito, eso era seguro. Entonces Daniel cometió un error. Preguntó cómo había fallecido Mariana. En ese momento la temperatura bajó todavía más. Yo pude ver mi propio aliento saliendo en forma de vaho, aunque no hacía tanto frío. Las velas empezaron a parpadear como si alguien estuviera soplando sobre ellas. El indicador se quedó quieto por unos segundos que parecieron eternos. Luego empezó a moverse de nuevo, pero esta vez de una manera más agresiva, más rápida. Deletreó la palabra dolor. Después se movió otra vez y deletreó la palabra traición. Yo quería quitar mis dedos del indicador y salir corriendo de ahí, pero algo me detenía. Era como si una fuerza invisible mantuviera mi mano pegada a ese pedazo de madera. Daniel estaba igual de asustado que yo, pero siguió preguntando. Le preguntó a Mariana si había alguien más con ella en ese lugar. El indicador se movió con tanta fuerza que casi se sale del tablero y señaló el sí varias veces seguidas. Luego empezó a moverse en círculos rápidos, como si estuviera siendo controlado por algo que tenía mucha energía o que estaba muy molesto. De pronto el indicador se detuvo en seco. Se quedó completamente inmóvil sobre la letra E. El silencio que siguió fue horrible. Era como si todo el cementerio estuviera esperando algo, y entonces lo escuchamos. Un susurro que venía de adentro de la cripta. No podíamos entender qué decía, pero sonaba como una voz de mujer, suave pero llena de tristeza. El susurro se hacía cada vez más fuerte, y parecía que venía de más cerca. Las velas se apagaron al mismo tiempo. Nos quedamos en la oscuridad total con solo nuestras linternas. Daniel encendió la suya y apuntó hacia la entrada de la cripta. No había nada visible, pero el susurro seguía ahí. Ahora parecía que venía de todas partes al mismo tiempo. Yo encendí mi linterna también y la moví alrededor nuestro. Las sombras que proyectaba la luz parecían moverse solas, como si tuvieran vida propia. Daniel intentó despedirnos correctamente. Puso sus dedos de nuevo sobre el indicador y me indicó que hiciera lo mismo. Con voz temblorosa dijo que nos teníamos que ir y que agradecíamos a Mariana por hablar con nosotros. Trató de mover el indicador hacia la palabra adiós, pero no se movía. Era como si algo lo estuviera sosteniendo en su lugar. Intentó otra vez con más fuerza, pero nada. El indicador estaba completamente pegado al tablero. Entonces pasó algo que nunca voy a olvidar. Sentimos una presencia detrás de nosotros. No era algo que pudiéramos ver, pero ambos lo sentimos al mismo tiempo. Era como si alguien estuviera parado justo atrás de nosotros observándonos. El aire se puso tan frío que me dolían los pulmones al respirar. Daniel giró su linterna hacia atrás, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de que algo estaba ahí no desaparecía. El indicador empezó a moverse solo. Ninguno de los dos teníamos los dedos sobre él, pero se movía por el tablero como si manos invisibles lo estuvieran empujando. Se movió rápidamente deletreando algo que nos heló la sangre. N-O-P-U-E-D-E-N-I-R-S-E. No pueden irse. Daniel me miró con los ojos llenos de pánico, y yo sentí que las piernas me dejaban de responder. Quería correr, pero mi cuerpo no me obedecía.
El susurro que veníamos escuchando se transformó en algo diferente. Ahora eran varios susurros al mismo tiempo, como si muchas voces hablaran todas juntas. No podíamos entender las palabras, pero el tono era amenazante. Daniel dejó caer su linterna y ésta rodó por el suelo iluminando diferentes partes del cementerio mientras giraba. Por un segundo la luz apuntó hacia la cripta y yo juro que vi una figura dentro. Era la silueta de una mujer con un vestido largo, pero donde debería estar su cara solo había oscuridad. La imagen desapareció cuando la linterna siguió rodando. Logré mover mis piernas finalmente y me levanté de un salto. Le grité a Daniel que teníamos que irnos ya. Él también se levantó dejando todo ahí, el tablero, las velas, todo. Empezamos a correr entre las tumbas tratando de encontrar la salida, pero el cementerio ya no se veía igual. Era como si los caminos hubieran cambiado. Corríamos y corríamos, pero solo encontrábamos más tumbas, más árboles, más oscuridad. Mi linterna empezó a parpadear y a hacerse más débil. La de Daniel ya se había quedado atrás donde la había dejado caer. Detrás de nosotros podíamos escuchar algo que nos seguía. No eran pasos exactamente, era más bien como un arrastre, como si algo pesado se moviera por el pasto. Los susurros nos rodeaban por todos lados. Yo miraba hacia atrás cada pocos segundos y cada vez que lo hacía veía sombras que se movían entre las tumbas. Sombras que no deberían estar ahí porque no había nada que las proyectara. Daniel tropezó con una lápida que estaba caída en el suelo. Cayó de cara y se raspó las manos con la tierra y las piedras. Yo me detuve para ayudarlo a levantarse. Cuando lo jalé del brazo, vi que tenía la cara llena de terror mirando algo detrás de mí. Me di la vuelta despacio, con miedo de lo que iba a ver. A unos metros de distancia había varias figuras. Eran formas oscuras, siluetas de personas pero sin rasgos definidos. Simplemente estaban ahí, inmóviles, observándonos. Eran como 6 o 7, todas diferentes en tamaño. Algunas parecían de adultos y otras más pequeñas, como de niños. No esperamos más. Corrimos con todas nuestras fuerzas sin importarnos los golpes contra las tumbas o las ramas de los árboles. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a explotar. Los pulmones me ardían y las piernas me pesaban, pero el miedo me daba fuerzas para seguir. Daniel iba adelante de mí, esquivando las tumbas como podía. De pronto él se detuvo en seco y yo casi choco con él. Frente a nosotros estaba la cripta otra vez. Habíamos corrido en círculo y habíamos regresado al mismo lugar de donde queríamos escapar. El tablero de Ouija seguía ahí en el suelo, pero ahora las letras brillaban con una luz verdosa que no venía de ningún lado. El indicador se movía solo, girando y girando sin parar sobre el tablero. Los susurros eran ahora más fuertes, más claros. Podíamos empezar a distinguir palabras sueltas. Ayuda, dolor, frío, solas. Las voces sonaban desesperadas, como si estuvieran suplicando, pero también había algo de enojo en ellas, algo de resentimiento. De adentro de la cripta empezó a salir una niebla espesa y blanca. Se arrastraba por el suelo como si estuviera viva, moviéndose hacia donde estábamos nosotros. Daniel tomó una decisión desesperada. Corrió hacia el tablero y lo pateó con todas sus fuerzas. El tablero salió volando y se estrelló contra una tumba cercana partiéndose en varios pedazos. En ese instante se escuchó un grito. No era un grito normal, era algo que venía de muy profundo, un sonido que no parecía humano. Era como si muchas voces gritaran al mismo tiempo, llenas de rabia y sufrimiento. La niebla se movió más rápido hacia nosotros. Daniel me jaló del brazo y gritó que corriéramos en la dirección opuesta a la cripta. Esta vez no miramos atrás, simplemente corrimos con los ojos al frente, tropezando, cayendo, levantándonos y siguiendo. Mi linterna finalmente se apagó y quedamos completamente a oscuras. Solo podíamos guiarnos por las formas apenas visibles de las tumbas contra el cielo nublado. No sé cuánto tiempo corrimos. Pudieron ser minutos u horas, perdí completamente la noción del tiempo. Todo lo que recuerdo es el terror constante, la sensación de que algo estaba a punto de alcanzarnos en cualquier momento. Los susurros seguían ahí, siguiéndonos, llamándonos. A veces sonaban lejanos y a veces parecía que estaban justo a nuestro lado, susurrando directamente en nuestros oídos. Finalmente vimos una luz a lo lejos. Era la luz de un poste de la calle que estaba del otro lado de la barda del cementerio.
Corrimos hacia esa luz como si fuera nuestra única salvación. Encontramos el hueco por donde habíamos entrado y nos apuramos a salir. Yo pasé primero, raspándome la espalda con los ladrillos en mi desesperación por salir rápido. Daniel venía detrás de mí. Justo cuando él estaba pasando, sentí que algo jalaba de sus piernas. Él gritó, y yo lo tomé de los brazos jalándolo con todas mis fuerzas. Hubo una resistencia, como si algo del otro lado también lo estuviera jalando. Pero finalmente logré sacarlo. Caímos los dos en la banqueta del otro lado de la barda. Nos quedamos ahí tirados, respirando agitadamente, sin poder movernos. Desde adentro del cementerio todavía podíamos escuchar los susurros, pero ahora sonaban más lejanos. Me levanté con dificultad y ayudé a Daniel a ponerse de pie. Tenía los pantalones rotos en la parte de abajo, y yo pude ver unos moretones en sus piernas, como marcas de dedos, como si alguien lo hubiera estado agarrando con fuerza. Caminamos rápido alejándonos del cementerio. Ninguno de los dos hablaba. Estábamos en shock tratando de procesar lo que acababa de pasar. Cuando llegamos a una calle más iluminada donde había algunas personas, finalmente nos detuvimos. Daniel se sentó en la orilla de la banqueta con la cabeza entre las manos. Yo me quedé parado, mirando hacia atrás para asegurarme de que nada nos había seguido. Le pregunté a Daniel si estaba bien. Él levantó la cabeza y vi que tenía lágrimas en los ojos. Me dijo que nunca debimos haber ido ahí, que había sido el error más grande de su vida. Yo estuve de acuerdo. Le sugerí que fuéramos a un hospital para que revisaran los moretones de sus piernas, pero él dijo que no, que solo quería irse a su casa. Nos despedimos ahí mismo. Él tomó un taxi, y yo caminé de regreso a mi departamento, aunque me tomó mucho tiempo porque iba despacio, todavía asustado, mirando las sombras de cada esquina. Cuando llegué a mi departamento eran como las 3 de la mañana. Entré, cerré la puerta con seguro y me quedé parado en medio de la sala sin saber qué hacer. Finalmente me senté en el sillón y me quedé ahí hasta que amaneció. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esas sombras, esas figuras sin rostro que nos habían rodeado en el cementerio. Escuchaba los susurros como si todavía estuvieran ahí conmigo. Los días siguientes fueron horribles. No podía concentrarme en el trabajo. Don Armando me preguntó varias veces qué me pasaba, pero yo no podía contarle. ¿Quién iba a creerme? Daniel dejó de contestar mis mensajes. Intenté llamarlo varias veces, pero nunca respondió. Fui a buscarlo a su casa una semana después de lo que pasó. Su mamá me abrió la puerta y me dijo que Daniel se había ido del pueblo, que se fue a vivir con unos familiares a otro estado. Me dijo que su hijo había llegado muy asustado esa noche, y que desde entonces no era el mismo, que tenía pesadillas terribles y que no quería salir de su cuarto. Yo empecé a tener problemas en mi departamento. Por las noches escuchaba ruidos extraños, pasos que venían del pasillo aunque yo vivía solo, golpes en las paredes. A veces sentía que la temperatura bajaba de repente sin razón. Pero lo peor eran los susurros. Los mismos susurros que habíamos escuchado en el cementerio. Los escuchaba por las noches cuando todo estaba en silencio. No podía distinguir las palabras, pero sabía que eran las mismas voces. Sabía que algo nos había seguido desde ese lugar. Intenté ignorarlo al principio. Me decía a mí mismo que era mi imaginación, que estaba estresado, que solo necesitaba descansar. Pero las cosas fueron empeorando. Empecé a ver sombras en las esquinas de mi cuarto, figuras que desaparecían cuando encendía la luz, pero que yo sabía que habían estado ahí. Una noche me desperté porque sentí que alguien estaba parado junto a mi cama. Abrí los ojos y aunque estaba oscuro pude distinguir una silueta. Era la forma de una mujer. Me quedé paralizado sin poder moverme ni gritar. La figura se quedó ahí por lo que pareció una eternidad. Luego simplemente se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Decidí mudarme. No podía seguir viviendo en ese departamento. Busqué otro lugar más cerca del trabajo y me cambié lo más rápido que pude. Pensé que eso solucionaría el problema, que lo que sea que estaba pasando se quedaría en mi viejo departamento. Pero me equivoqué. Los susurros me siguieron. Las sombras me siguieron. La presencia me siguió. En mi nuevo lugar las cosas eran iguales o peor. Ahora los ruidos eran más fuertes. Los golpes en las paredes eran tan fuertes que mis vecinos se quejaron varias veces, pensando que yo era el que hacía el escándalo.
Intenté explicarles, pero no me creyeron. Empecé a dormir con las luces prendidas, pero eso no ayudaba. Las sombras seguían ahí incluso con la luz. Eran como manchas oscuras que se movían por las paredes y el techo. Busqué ayuda. Fui con un sacerdote de una iglesia cercana y le conté lo que había pasado. Él me escuchó con atención y luego me dijo que había sido muy irresponsable al jugar con esas cosas. Me explicó que el tablero de Ouija era como una puerta que se abría hacia otro lado, un lado donde había cosas que no debíamos contactar. Me dijo que al usarlo en un cementerio, habíamos abierto esa puerta en un lugar lleno de espíritus que no habían podido descansar. Espíritus que llevaban muchos años atrapados y sufriendo. El sacerdote vino a mi departamento e hizo una bendición. Roció agua bendita por todos lados y rezó varias oraciones. Por unos días, las cosas mejoraron un poco. Los ruidos disminuyeron y los susurros se escuchaban más lejanos, pero no desaparecieron completamente. Era como si lo que sea que estaba ahí conmigo se hubiera debilitado, pero no se hubiera ido. Probé con otras cosas. Fui con una mujer que se dedicaba a limpias espirituales. Ella vino a mi casa con hierbas y velas. Hizo un ritual que duró varias horas. Me dijo que había varias presencias adheridas a mí, que me habían seguido desde el cementerio y que no se querían ir. Me explicó que cuando jugamos con el tablero sin saber lo que hacíamos, les dimos permiso para acercarse a nosotros. Y como no nos despedimos correctamente, nunca cerramos esa conexión. La dejamos abierta. Según ella, los espíritus que nos seguían eran almas en pena que llevaban mucho tiempo atrapadas en ese cementerio. Eran personas que habían tenido finales difíciles y que no habían podido encontrar paz. Cuando detectaron que había alguien vivo con quien podían comunicarse, se aferraron a nosotros como su única esperanza de salir de ahí. Pero ahora no sabían cómo soltarnos o no querían hacerlo. La mujer hizo lo que pudo, pero me advirtió que el problema era muy serio. Me dijo que probablemente iba a vivir con esto por mucho tiempo. Tal vez para siempre. Sus palabras me llenaron de una desesperación horrible. No podía aceptar que iba a pasar el resto de mi vida así, acosado por estas presencias, escuchando susurros, viendo sombras, sintiendo que nunca estaba solo. Mi vida se fue desmoronando poco a poco. Perdí mi trabajo porque ya no podía funcionar bien. Llegaba tarde, me quedaba dormido durante mi turno porque no dormía en las noches. Estaba distraído y nervioso todo el tiempo. Mi jefe me despidió después de varias advertencias. Traté de conseguir otro empleo, pero era difícil. No podía mantener un horario normal. Las noches eran imposibles para mí. Empecé a tener problemas de salud. Bajé mucho de peso porque no tenía apetito. Tenía dolores de cabeza constantes. Me sentía débil y cansado todo el tiempo. Fui con varios doctores, pero todos me decían que no encontraban nada malo físicamente. Uno de ellos sugirió que tal vez tenía depresión o ansiedad y me recetó unas pastillas. Las tomé por un tiempo, pero no ayudaron con lo que realmente estaba pasando. Intenté buscar a Daniel de nuevo. Conseguí el número de teléfono de sus familiares en el otro estado. Cuando logré hablar con él, apenas podía reconocer su voz. Sonaba cansado, derrotado. Me dijo que a él le pasaba lo mismo que a mí, que había intentado todo para deshacerse de las presencias, pero nada funcionaba. Me contó que ya no podía trabajar, que apenas salía de su cuarto, que su familia estaba preocupada por él, pero no sabían cómo ayudarlo porque no entendían lo que estaba pasando. Me dijo algo que me dejó helado. Me contó que había investigado sobre el cementerio donde fuimos esa noche. Encontró información sobre una sección vieja, donde en el 1800 habían enterrado a varias personas que habían tenido finales trágicos. Había registro de una tal Mariana, una joven de 19 años que efectivamente había sido enterrada ahí en 1892. Según los documentos que encontró, ella y varias personas más habían sido víctimas de una situación terrible en ese entonces. Sus espíritus nunca habían encontrado descanso. Daniel empezó a llorar por teléfono. Me dijo que sabía que habíamos cometido un error terrible, que habíamos despertado algo que debía haber quedado en paz. Me pidió perdón por haberme retado a ir, por haber insistido en jugar con el tablero. Yo también lloré. Le dije que no era su culpa, que yo había aceptado ir, que ambos éramos responsables.
Nos despedimos esa noche y fue la última vez que hablé con él. Unos meses después me enteré por su primo que Daniel había tenido que ser internado en un lugar especializado porque su salud mental se había deteriorado mucho. Yo seguí viviendo con las presencias. Con el tiempo aprendí a vivir con el miedo constante. Los susurros nunca se fueron. Las sombras siguieron apareciendo. La sensación de que algo me observaba se volvió parte de mi vida diaria. Tuve que aceptar que esto era mi nueva realidad, que no había escapatoria. Me mudé varias veces más pensando que tal vez en algún lugar las cosas serían diferentes, pero siempre era lo mismo. No importaba dónde fuera, las presencias me seguían. Eventualmente dejé de intentar huir. Me quedé en un cuarto pequeño que rentaba en una vecindad vieja. El lugar era feo y descuidado, pero era barato, y era lo único que podía pagar con los trabajos temporales que conseguía de vez en cuando. Las noches son lo peor. Cuando cae el sol y la oscuridad llega, ellos se hacen más fuertes. Los susurros se vuelven más claros. A veces puedo distinguir mi nombre entre las voces. Roberto, dicen. Roberto, ven con nosotros. Roberto, no estás solo. Trato de ignorarlos, pero es imposible. Están ahí todo el tiempo, recordándome lo que hice, recordándome que abrí una puerta que nunca debí haber tocado. He pensado muchas veces en volver al cementerio. Tal vez si regreso al lugar donde todo comenzó, si encuentro el tablero roto y trato de hacer algún ritual de cierre, las cosas podrían mejorar. Pero tengo mucho miedo. Miedo de que si vuelvo ahí, algo peor pueda pasar. Miedo de que en lugar de cerrar la puerta, la abra todavía más. Así que sigo aquí, viviendo un día a la vez, tratando de mantenerme cuerdo, aunque sé que cada vez es más difícil. La gente me evita en la calle porque probablemente me veo raro, demacrado, asustado. No tengo amigos. Mi familia dejó de hablarme porque no entienden lo que me pasa y piensan que estoy loco o que estoy usando sustancias. A veces pienso en qué hubiera pasado si aquella noche hubiera dicho que no. Si hubiera rechazado el reto de Daniel y me hubiera quedado en mi casa. Mi vida sería completamente diferente. Todavía tendría mi trabajo, mi salud, mi paz mental. Pero tomé la decisión equivocada. Jugué con algo que no entendía y ahora estoy pagando el precio. Lo peor de todo es saber que esto nunca va a terminar. Que voy a vivir el resto de mis días así, perseguido por estas presencias, escuchando estos susurros, viendo estas sombras. No hay final feliz para esta historia. No hay solución. No hay esperanza. Si alguien lee esto o escucha mi historia, por favor aprendan de mi error. Nunca jueguen con un tablero de Ouija. Nunca busquen contactar con el otro lado, especialmente en lugares como cementerios donde hay tanto sufrimiento acumulado. No lo hagan ni por curiosidad, ni por valentía, ni por diversión. No vale la pena. Las consecuencias son reales y son permanentes. Yo era escéptico. No creía en nada de esto. Pensaba que todo era ficción, que eran solo historias para asustar. Pero ahora sé la verdad. Sé que hay cosas en este mundo que no podemos ver, pero que están ahí. Cosas que pueden hacernos daño de maneras que nunca imaginamos. Y una vez que las invitas a tu vida, no hay forma de sacarlas. Anoche los susurros fueron más fuertes que nunca. Y por primera vez en mucho tiempo, pude entender claramente lo que decían. Decían que pronto iba a estar con ellos, que mi tiempo se estaba acabando, que finalmente iba a cruzar al otro lado y quedarme atrapado como ellos están atrapados. No sé cuánto tiempo me queda, tal vez días, tal vez semanas, pero siento que el final se acerca, y lo peor es que sé que incluso después de que yo me vaya, mi espíritu probablemente va a quedar atrapado igual que los demás. Voy a ser uno más de esos susurros en la oscuridad. Una sombra más que persigue a los vivos, esperando que alguien sea tan tonto como yo fui y abra otra vez esa puerta maldita. Esta es mi historia. Una advertencia para quien quiera escuchar. Lo que me pasó es real. Los espíritus son reales. Y el tablero de Ouija no es un juego. Es una llave hacia un lugar del que no puedes regresar una vez que has abierto la puerta. Ahora me tengo que ir. Los susurros me llaman otra vez, y esta vez creo que ya no tengo fuerzas para resistirme.
Mi nombre es Laura, y lo que les voy a contar cambió mi vida para siempre. No soy una persona que crea fácilmente en lo sobrenatural, pero después de lo que viví, no puedo negar lo que sucedió. Quiero que me escuchen bien, porque aunque parezca una historia sacada de un cuento de terror, les aseguro que no lo es. Hace 3 años vivía en una pequeña casa en las afueras de un pueblo. Era un lugar tranquilo, rodeado de montañas y bosques densos, pero no lo veía como un sitio aislado o extraño, sino más bien un lugar perfecto para escapar del bullicio de la ciudad. La vida aquí era simple y en calma, hasta que algo rompió esa paz. Una tarde, al regresar de trabajar, vi a una mujer parada cerca de un árbol en el borde de la carretera. Estaba vestida con ropas viejas, sucias, y su rostro tenía una expresión que no podría definir bien. Mezcla de tristeza, desesperación y algo más que me resultaba inquietante. Intenté ignorarla, pero a medida que me acercaba, sentí una extraña presión en el pecho, como si algo me estuviera mirando desde lejos, observando cada uno de mis movimientos. Pasé de largo, pero no pude quitarme la sensación de que algo no estaba bien. En los días siguientes, la mujer volvió a aparecer en el mismo lugar, cada vez más cerca, como si estuviera esperando algo. Decidí no prestarle más atención, convencida de que era simplemente una persona perdida o algo parecido. Pero no lo era. Algo mucho más oscuro y extraño estaba sucediendo. Una noche, mientras me encontraba en casa, escuché unos golpeteos suaves en la ventana. Era tarde, cerca de la medianoche, y el viento hacía que las ramas de los árboles crujieran. Sin embargo, el golpeteo persistió. Con cautela me acerqué a la ventana, temerosa de que fuera algún animal, pero al abrirla vi algo que me heló la sangre. La mujer estaba allí, mirándome fijamente, como si hubiera esperado que la viera. No dijo nada, solo me observó. Su rostro estaba aún más demacrado que antes, y sus ojos parecían vacíos, como si no tuviera alma. Sentí que algo no estaba bien, pero me negué a creerlo. Cerré la ventana rápidamente, intentando calmar mi respiración acelerada. Lo que no sabía era que esa sería solo la primera de muchas noches que cambiarían mi vida. Esa misma noche me desperté en medio de la madrugada, una sensación extraña recorriéndome. Algo no estaba bien. Al principio pensé que solo era el sueño, pero a medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, pude ver algo en la esquina de mi habitación. Era una figura, pero no una figura normal. Era la misma mujer parada en el rincón de mi cuarto. No se movía, no hacía ruido, solo estaba allí. Mi cuerpo se paralizó y por unos segundos no pude reaccionar. No quería gritar, no quería despertar a nadie, pero la presión en el aire era insoportable. Sentía que mi corazón latía demasiado rápido y mis pensamientos eran caóticos. Finalmente, la figura se desvaneció en la oscuridad, dejándome sola con mi miedo. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente logré quedarme dormida, aunque no podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. ¿Era real? ¿O había sido producto de mi imaginación? No pude responderme. Al día siguiente la mujer volvió a aparecer en la carretera, pero esta vez estaba más cerca, mucho más cerca. Su mirada era fija, casi desafiante, como si me estuviera esperando. Decidí detenerme, aunque mi instinto me decía que no lo hiciera. Bajé la ventana y con voz temblorosa le pregunté si necesitaba algo. «Has llamado mi atención», respondió con una voz ronca, como si hubiera estado sin hablar durante mucho tiempo. «Has cruzado mi camino, y por eso pagarás las consecuencias». No entendí lo que quería decir con eso, pero no me dio tiempo a preguntar más. La mujer, con una sonrisa maliciosa, desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé allí, en medio de la carretera, sin saber qué hacer, pero con la certeza de que algo oscuro se cernía sobre mí. Esa misma tarde comencé a notar cosas extrañas en mi casa. Las luces parpadeaban, los objetos se movían del lugar, y una sensación de frío envolvía cada habitación. Cada vez que me acercaba a un espejo, sentía que alguien me observaba detrás de mí, aunque no hubiera nadie. La tensión aumentaba, y la ansiedad me comía por dentro. El miedo se apoderó de mí cuando,
Al buscar algo en el cajón de la mesa encontré una nota. Estaba escrita a mano, con una letra retorcida que no reconocía. La maldición está sobre ti, Laura. No podrás escapar. Mi mente comenzó a correr, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no pude. Decidí que ya era suficiente. Tenía que enfrentar lo que sea que estuviera ocurriendo, aunque no sabía cómo. Eso fue solo el principio de una serie de eventos que me llevarían a descubrir algo mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. El día después de encontrar la nota, algo cambió dentro de mí. Ya no podía ignorar los eventos extraños que sucedían a mi alrededor. Cada ruido en la casa, cada sombra que cruzaba mi campo de visión, me ponía los pelos de punta. La mujer, esa figura extraña, comenzó a aparecer cada vez más cerca, como si estuviera acechando mi vida. No podía escapar de ella, no importaba a dónde fuera. Su presencia era constante y sentía que me estaba siguiendo. Esa mañana, decidí ir a la iglesia del pueblo. No por devoción, sino porque necesitaba respuestas. Sentía que algo relacionado con la mujer, o con lo que ella representaba, tenía que ver con lo que estaba viviendo. La iglesia, aunque pequeña, siempre había tenido una atmósfera tranquila, casi pacífica. Quizá, pensé, podía encontrar algo que me ayudara. Al entrar, la paz que siempre había sentido en ese lugar no estaba allí. Una sensación extraña me envolvía, como si las paredes de la iglesia estuvieran susurrando. Caminé hacia el altar, intentando centrarme en mis pensamientos, pero algo me hizo mirar hacia la sacristía. Vi a un hombre, un sacerdote, que parecía estar muy ocupado con algo, como si estuviera buscando algo en una de las estanterías. No me acerqué, pero sentí que debía hablar con él. Me acerqué cautelosamente y, antes de que pudiera decir algo, el sacerdote me miró fijamente, como si me estuviera esperando. Sus ojos no mostraban miedo, sino algo mucho peor, una preocupación profunda. «Sé por qué has venido», dijo en voz baja, como si temiera que alguien lo escuchara. Mi mente daba vueltas, pero le pregunté si sabía algo sobre la mujer que había estado viendo. Él suspiró y me pidió que lo siguiera a su oficina. Al llegar, me indicó que me sentara, y cerró la puerta tras de sí con cuidado, como si no quisiera que nadie más escuchara lo que tenía que decir. «Esa mujer que has visto», comenzó, «no es una mujer común, es una bruja. No solo eso, es alguien que ha estado rondando este lugar durante generaciones. Su nombre es Eloísa, y fue una mujer que cayó bajo una maldición muy antigua, una que todavía sigue afectando a quienes cruzan su camino». Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. ¿Una bruja? ¿Una maldición? Todo esto parecía irreal, como si estuviera atrapada en una pesadilla. Pero el sacerdote no parecía estar jugando. Continuó. Eloísa era conocida por sus poderes, pero fue condenada por sus propios actos. La maldición que carga la condenó a vagar entre los vivos, siempre buscando a aquellos que la invocan de alguna manera. No es algo que se pueda detener fácilmente. Su espíritu está atrapado entre este mundo y el otro, y ahora por alguna razón te ha elegido a ti. Me sentí helada. Nunca me había sentido tan vulnerable en mi vida. ¿Por qué yo? ¿Qué había hecho para atraer la atención de una bruja? El sacerdote me explicó que no era algo que pudiera resolver por mí misma. La maldición era demasiado poderosa. Me ofreció ayuda, pero primero debía saber todo lo que había sucedido desde que vi por primera vez a la mujer en la carretera. Lo escuché en silencio, contándole todo, desde el encuentro con ella hasta los sucesos extraños que comenzaron a ocurrir en mi casa. Cuando terminé de hablar, él se levantó y comenzó a buscar algo entre sus papeles. Hay un libro antiguo en la biblioteca de la iglesia. Tiene detalles sobre cómo intentar romper maldiciones, pero tienes que tener cuidado. No todas las maldiciones pueden ser deshechas y el precio de intentar hacerlo puede ser alto. Decidí ir a la biblioteca esa misma tarde. Algo dentro de mí me decía que tenía que intentarlo, aunque el miedo ya se estaba apoderando de mis pensamientos. No podía seguir viviendo con esa constante presencia de la mujer, ni con la sensación de que algo oscuro me acechaba cada segundo.
La biblioteca estaba en el piso superior de la iglesia, en una habitación pequeña y polvorienta. La luz apenas llegaba, y el aire estaba cargado de un olor antiguo. Recorrí las estanterías en busca del libro que el sacerdote mencionó. Finalmente lo encontré, cubierto de polvo y con una tapa de cuero desgastada. El título era apenas legible, pero se alcanzaba a ver: Los secretos de la oscuridad. Lo abrí con cautela, sabiendo que lo que encontraría allí podría ser tanto la respuesta como mi perdición. Las páginas estaban llenas de palabras escritas en un lenguaje antiguo, que me resultaba casi imposible de entender. Pero entre esas páginas, algo llamó mi atención: un ritual que hablaba sobre romper maldiciones. El ritual requería ciertos ingredientes y, lo más importante, debía realizarse en la misma hora en que la bruja apareció, por primera vez, la medianoche. Decidí que lo haría. No podía seguir viviendo con ese miedo, y si este ritual podía ayudarme a liberarme de la mujer y la maldición, entonces era lo que tenía que hacer. Pero mientras preparaba todo para esa noche, una sensación aún más oscura comenzó a envolverme. Algo no estaba bien. Cuanto más leía sobre la maldición, más sentía que algo o alguien me observaba. A lo lejos pude escuchar el sonido de unos pasos suaves, casi imperceptibles, acercándose a mi casa. ¿Era ella? ¿Estaba ya aquí? Mi pulso comenzó a acelerarse. La sensación de que algo o alguien me observaba se intensificaba con cada segundo. Miré a mi alrededor, como si esperara ver a Eloísa de un momento a otro. Mi mente no dejaba de preguntarse si el ritual realmente funcionaría, o si simplemente estaba empeorando la situación, pero ya no había vuelta atrás. El miedo de lo que podría suceder si no lo intentaba era más grande que la duda que sentía. Esa noche, a medida que la oscuridad se apoderaba de mi casa, preparé todo según las instrucciones del libro. Coloqué las velas en un círculo alrededor de mí, tal como decía el ritual, y encendí cada una de ellas. El resplandor de las llamas parecía bailar de manera extraña, como si no fueran solo simples velas. Tomé un puñado de hierbas secas que el libro mencionaba y las quemé en un pequeño cuenco de metal, dejando que el humo se esparciera en el aire. Había algo en ese aroma que me dejó inquieta, como si las hierbas mismas estuvieran susurrando secretos oscuros. Miré el reloj. Eran las 11:30 de la noche. Me quedaba poco tiempo. Sentía el peso de lo que estaba por hacer, pero sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Ya había hecho demasiado para llegar hasta aquí. Cerré los ojos y respiré profundamente, concentrándome en las palabras del ritual que había memorizado. A medida que las pronunciaba, una sensación extraña comenzó a apoderarse de la habitación. El aire se volvía más denso, como si algo estuviera llenando el espacio de un poder que no podía comprender. De repente escuché un leve golpe en la puerta de la sala. El sonido me paralizó. En mi corazón latía con fuerza y la incertidumbre me ahogaba. ¿Sería Eloísa? ¿Era el momento de enfrentarnos? Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta, intentando mantener la calma. Cuando la abrí, no había nadie, pero el aire estaba mucho más frío y el silencio era abrumador. Cerré la puerta rápidamente, mirando con desconfianza a mi alrededor. En ese momento, una risa suave, casi imperceptible, se filtró por los rincones de la casa. No pude identificar de dónde venía. Era una risa extraña, como si no perteneciera a ningún ser humano. Mi cuerpo se tensó al instante. La sensación de estar siendo observada volvió con más fuerza. Sin embargo, me obligué a continuar con el ritual. De pronto la temperatura bajó aún más y las velas comenzaron a parpadear de manera errática. Miré hacia el espejo que estaba en la pared de la sala y lo que vi me heló la sangre. En el reflejo apareció una figura, aunque la habitación estaba vacía. Era una sombra al principio, pero luego, al mirarla más de cerca, pude distinguir una figura femenina. Larga cabellera negra, ojos oscuros y una sonrisa malévola que parecía no tener fin. Era Eloísa. Estaba allí. El miedo me paralizó, pero me forcé a seguir leyendo las palabras del ritual. No puedes dejar de pronunciar las palabras. No puedes detenerte. No importa lo que veas ni lo que sientas. Me repetía a mí misma. Pero mientras hablaba, las sombras parecían cobrar vida.
Empezaron a moverse alrededor de mí, arrastrándose por el suelo, susurrando mis peores miedos. De repente, la figura en el espejo comenzó a moverse. No era solo una imagen reflejada, parecía estar saliendo de las paredes, como si intentara cruzar al mundo real. Mi respiración se aceleró, pero no podía dejar de hacer el ritual. Era mi única esperanza. Fue entonces cuando escuché el susurro en mi oído. Ya es tarde. Una mano fría y huesuda tocó mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nada. Sin embargo, sentí su presencia, esa energía maligna que me envolvía, que me dominaba. Y fue en ese instante, cuando casi había perdido toda esperanza, que algo en el aire cambió. Un rugido fuerte, como si la casa misma estuviera retumbando, atravesó las paredes. Las velas se apagaron de golpe, y el humo de las hierbas dejó de fluir. Todo quedó en completo silencio. El espejo reflejó de nuevo, pero esta vez no era Eloísa lo que veía. Era una oscuridad total. Me di cuenta de que algo había sucedido. Algo había cambiado. El aire volvió a calmarse, pero la presencia de Eloísa seguía flotando más cerca que nunca. Sabía que no podía confiarme. ¿Era el ritual un éxito? ¿Había logrado romper la maldición o solo había empeorado todo? Una última pregunta me atormentaba. ¿Realmente había terminado con ella o solo había comenzado una nueva etapa de su tormento? La casa estaba en completo silencio ahora, pero algo no estaba bien. Las sombras seguían arrastrándose lentamente por las paredes y podía sentir que una presencia me rodeaba. Mi corazón latía fuerte en mi pecho y mis manos temblaban. De pronto, sentí que algo frío me tocaba la pierna. Me agaché rápidamente buscando alguna explicación, pero no había nada. Nadie. No podía dejar de pensar en lo que había visto en el espejo. No era solo Eloísa. Había algo más, algo mucho más oscuro que la acompañaba. Esa sombra que había tomado forma, esa sombra que se deslizaba por la pared, parecía más que una simple ilusión. Sentía como si, en lugar de haber liberado a Eloísa, hubiera abierto una puerta a algo mucho más peligroso. Decidí salir de la casa. No podía quedarme allí ni un minuto más. Estaba aterrada, pero algo dentro de mí me decía que debía irme, que no podía quedarme esperando a que las sombras tomaran forma y me arrastraran a su mundo. Con paso rápido me dirigí a la puerta principal. Justo cuando abría la puerta, sentí como una mano invisible me detuvo. Fue como si algo me sujetara con fuerza, inmovilizándome. Traté de luchar, de liberarme, pero la presión era tan fuerte que no podía moverme. Un susurro llegó a mi oído. No puedes irte. No te dejaré ir. La voz era familiar, pero no era la de Eloísa. Era algo mucho más antiguo, mucho más profundo. Fue entonces cuando entendí lo peor. El ritual no solo había liberado a Eloísa. Había abierto una puerta que no debía haberse abierto. Había desatado algo que no podía controlar. Miré a mi alrededor y vi cómo las sombras en la habitación se alzaban y formaban figuras. No eran duendes ni fantasmas, sino formas indescriptibles, como si fueran algo antiguo, algo que nunca debió haber estado en este mundo. De repente, la risa volvió a resonar en la casa, una risa que me helaba la sangre, pero esta vez no provenía de Eloísa. Era más profunda, más demoníaca. Mi cuerpo temblaba. Intenté salir corriendo, pero algo me sujetaba. No podía moverse, no podía respirar. Sentí que el aire se volvía más denso, que la casa se cerraba a mi alrededor. Las puertas y ventanas comenzaron a crujir, y las luces se apagaron, dejando el lugar a oscuras. La única luz era la que emanaba de las velas que había colocado, pero su brillo parecía cada vez más débil, como si todo se estuviera consumiendo. Fue entonces cuando una figura apareció en el centro de la habitación. No era Eloísa, ni nada que hubiera visto antes. Era una silueta negra, con ojos brillantes y una forma que no era humana. Me miraba fijamente, como si me conociera, como si me estuviera esperando. Mis piernas flaquearon y caí de rodillas, incapaz de soportar la presión. La figura se acercó lentamente, y cuando estuvo frente a mí, su voz resonó en mi mente.
Ahora eres parte de este lugar. Ya no puedes irte. Las sombras se alzaron a mi alrededor, rodeándome por completo, y la oscuridad me envolvió como una manta fría.